en este día nosotros atesoremos la palabra de Mateo 5:7. Así que vamos a estar buscando nuestras Biblias y vamos a leer ahora el texto, pero mientras tanto pues vamos a orar y colocamos la palabra delante de Dios. Bendito Padre del cielo, nosotros, Señor, nos presentamos, Señor, en este día, en esta mañana, Señor, delante de tu presencia, Señor. Colocando, Señor, que tú obres, Señor, en nuestras vidas, que tú nos llenes, Señor, a través de tu santa palabra. En estos tiempos tan difíciles necesitamos de tu palabra, necesitamos de la guianza, la dirección tuya, Señor, para que tú hables, Señor, a nuestro corazón, Señor. Pedimos, Señor, que todos podamos disponer nuestro espíritu, nuestro ser, para recibir esta palabra con mansedumbre, con templanza, Señor. Que nosotros podamos recibir lo que tú tienes para todos nosotros. Colocamos este tiempo delante de tu presencia tuya, Señor, y pedimos la dirección de tu Santo Espíritu y que tú estés hablando en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora, hermanos, vamos allí al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 7, y vamos a estar leyendo el texto allí de Mateo 5:7. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En esta palabra el Señor nos está hablando de quién es verdaderamente un misericordioso. Una persona misericordiosa es aquellas personas compasivas, con simpatía misericordiosa, sensitiva, que su deseo, su vida es una vida de misericordia, y no solo eso, sino que también se mueve en acciones para mostrar que en su vida, en su ser, tiene un corazón misericordioso. Una persona misericordiosa siempre encuentra la forma, la manera, el trabajo, ve cómo puede ayudar a las personas, porque esa es su verdadera naturaleza, de hacer misericordia. No se puede hacer misericordia si no pensamos en los demás hermanos, en las demás personas. Para nosotros ser misericordiosos debemos de pensar en las demás personas, y a veces no se encuentran, a veces tenemos que buscarlas, a veces tenemos que ir donde se encuentran esas personas. Una persona misericordiosa tiene que luchar contra aquel egoísmo que hay en este mundo, porque se encuentran personas tan egoístas que solamente desean lo de ellos y quieren solamente ser reconocidos ellos, pero los demás no quieren saber de los demás, la necesidad, el estado en que se encuentran. Esa no es una persona misericordiosa. Así que podemos decir que un egoísta no coordina con una persona misericordiosa. Todo creyente, todo hijo de Dios, toda persona que ha declarado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, debe tener esa naturaleza de misericordioso. Así que, mi hermano, si usted asiste a la iglesia, si usted ha escuchado de Cristo Jesús, nuestra naturaleza debe ser misericordiosa. Así como Dios ha sido misericordioso con nosotros y nos dio ejemplo para que nosotros seamos misericordiosos. Así que nosotros tenemos esa naturaleza de hacer misericordia, que ojalá todos nos movamos en esa misericordia que el Señor Jesús nos enseñó. Podemos nosotros concluir este pasaje de Mateo 5:7 de la siguiente manera, o qué es lo que el Señor Jesús nos está diciendo a través de este pasaje, porque estas son palabras que el Señor Jesús expresó y las dio a conocer al mundo y quedaron plasmadas en la palabra de Dios, para que de generación en generación estas palabras se hablen y se den a conocer, porque son enseñanzas directas de parte del Señor Jesús para los discípulos, ahora para nosotros y para toda la humanidad. Así que vemos acá en este pasaje lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de los misericordiosos, del que piensa en los demás, del que lucha contra el egoísmo para ayudar, para compadeciéndose con amor por el necesitado físico y espiritualmente.
Que ojalá nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, nosotros podamos movernos en esa misericordia, tanto en las personas, lo físico, como también en el área espiritual. Vamos a ver ahora, nos surge una pregunta: ¿quiénes son los misericordiosos que alcanzan misericordia? Y vamos a ver 4 puntos que nos van a enseñar, nos van a mostrar quiénes son los misericordiosos que alcanzarán misericordia. Para nuestro primer punto, nosotros vamos allí al segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Segunda libro de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Y dice la palabra del Señor: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Esta palabra que aquí el Señor nos está mostrando a través de este pasaje de 2 de Samuel 9:7, nos habla de una persona misericordiosa. Aquí vemos que en medio de las circunstancias, de los trabajos, de los afanes que vivimos en este mundo, así como también David en ese tiempo como rey, tenía muchas ocupaciones, tenía muchas cosas que hacer, que atender como rey, y vivía tan ocupado, tan angustiado de una cosa para otra, cumpliendo sus deseos, sus compromisos como rey, y de pronto él se olvidó de hacer esa misericordia con alguien que le había servido en el pasado. Nosotros a la vez también en nuestra vida cotidiana vivimos corriendo para allí, para allá, nos desplazamos, corremos, nos afanamos tanto y nos hemos olvidado de lo que otras personas han hecho por nosotros. Aquí nosotros vemos que el caso de David, este hombre tuvo el tiempo donde alguien tuvo misericordia con él, y era Jonatán, el hijo de David. Ellos fueron amigos durante mucho tiempo, y Jonatán siempre le advertía todas las intenciones que el rey David, Saúl pensaba en contra de David. Sus intenciones fue siempre tratar de matar a David, porque tenía celos de él, porque tal vez no le agradaba. Habían cosas que veía Saúl y tenía envidia con David, y siempre su deseo fue matarlo y acabar con la vida de él. Hubo ocasiones donde él le lanzó la espada a clavarlo en la pared, pero David era muy ágil y él se escapaba. Pero vemos aquí que Jonatán siempre fue un fiel amigo que le compartía, le hablaba todas las intenciones de su padre. Pero después murió Saúl, murió Jonatán, y quedó un hijo lisiado que se llama Mefiboset. Este hijo quedó lisiado y estaba allí abandonado. Pero David se acordó, por amor a Jonatán su amigo, de hacer misericordia con Jonatán, porque necesitaba de ayudar al hijo de Jonatán, o sea, Mefiboset. Necesitaba ayudarlo, necesitaba darle la mano, necesitaba recompensar lo que Jonatán había hecho en un tiempo pasado con David. Yo creo que si nosotros recordamos en nuestra vida pasada, muchas personas han hecho misericordia con nosotros. Muchos se interesaron en nuestra vida pasada, nos ayudaron, nos dieron la mano, nos dieron de pronto que comer, nos dieron consejos, nos direccionaron y fueron amorosos con nosotros en un tiempo de dificultad, de angustia, de necesidad.
Pero yo creo que es tiempo de que nosotros nos podamos acercar y devolver ese bien que esas personas hicieron en un pasado, y que hoy es tiempo de que nosotros nos acordemos de esas personas que hicieron misericordia con nosotros. Si nosotros reconocemos que aquí el caso de Jonatán, vemos que Jonatán le defendió a David, pero vemos más adelante que él le envió David a un siervo para que lo buscara, lo trajera y lo llevara a su casa. Lo llevó allá a su casa, aunque él estaba lisiado, pero David le hizo una promesa que él iba a hacer misericordia con él, que él siempre iba a estar allí, que él le iba a ubicar un lugar donde él iba a estar siempre habitando allí al lado de él. Y él iba a estar comiendo siempre a la mesa junto a él. Entonces vemos la obra de misericordia de David con el hijo de Jonatán, Mefiboset, un muchacho, un joven viciado que necesitaba de esa misericordia, que alguien le diera esa misericordia, le ayudara, le compartiera, le ayudara en esos momentos de necesidad. Yo creo que Dios ha sido bueno con todos nosotros. Dios ha sido misericordioso y la gracia de Dios, la providencia de Dios nos ha hecho bien, nos ha hecho prosperar, nos ha bendecido. Hemos tenido provisión, sustento, alimento, de pronto tenemos un buen trabajo, hemos progresado económicamente. Es el momento de que nos acordemos de aquellos hermanos que sufrieron, que nos ayudaron, que nos dieron la mano en un momento difícil y que nosotros por nuestros compromisos nos hemos olvidado. En este tiempo tan difícil, yo creo que es bueno que nos acerquemos a esa persona, los busquemos o los llamemos y tengamos un gesto de atención con esas personas, devolviéndole lo bueno que ellos hicieron con nosotros. Así que nosotros en este pasaje podemos ver lo siguiente o definir quiénes son los misericordiosos que alcanzarán misericordia. Aquí podemos definir que los que buscan, los que son misericordiosos, que alcanzan misericordia, son los que buscan la oportunidad para hacer misericordia y devolver el bien recibido alguna vez. Si hemos recibido alguna vez bendiciones, si alguna vez hemos recibido la misericordia de otras personas, es tiempo de que nosotros también demos y seamos misericordiosos de pronto con esas personas que fueron muy atentas con nosotros. Como segundo punto, podemos nosotros ver aquí quiénes son los misericordiosos que alcanzan misericordia. Para eso nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 18, versículos 26 y 27. Mateo 18, 26, 27. Dice la palabra del Señor: entonces aquel siervo postrado suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Nosotros aquí en este pasaje podemos ver este hombre que representa al Señor Jesucristo. Dice que era un hombre, un rey o un señor que vino a arreglar cuentas y le fue presentado un hombre que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos, era mucho dinero, mucha plata, y era difícil para él pagarlos. Pero él, como no se los pudo pagar, este deudor no se los pudo pagar, este señor dice que lo cogió, le dio orden para que vendieran a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para que le pudiera pagar la deuda. Pero este señor dice que este deudor dice que se postró delante del Señor y le suplicó, postrándose, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo.
Esa era la actitud de este siervo, viendo que no podía pagar esa deuda que era tan grande, tan difícil de pagar, que aunque tenían que lo vendían a él, lo vendían a sus hijos, vendían a su esposa, vendían todo lo que tenía, pero no era suficiente para pagar esa deuda tan grande que tenía. Pero este hombre le suplicó tanto a su Señor, que su Señor tuvo misericordia, tuvo piedad de este hombre, de este siervo, de este deudor, tuvo paciencia. Y dice que el Señor, y el Señor de aquel siervo fue movido a misericordia. Tuvo compasión, sintió el deseo de que él de pronto quería pagar, pero que en sus medios no podía hacerlo. Pero el Señor fue movido a misericordia y dice que le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuántas personas de pronto nos deben a nosotros? De pronto dinero, no solamente dinero, sino otras cosas. Y a veces nosotros no usamos de misericordia. A veces antes nos ponemos bravos, antes nos ponemos furiosos, pero vea la actitud de este deudor. Lo que hizo fue postrarse ante su Señor y decirle, suplicarle, perdóneme, yo se lo pagaré todo. Es momento de que nosotros nos acerquemos. Si tenemos algo contra algún amigo, algún vecino, algún compañero de trabajo, algún hermano, aún entre familiares, es tiempo de que nos acerquemos y le digamos, Señor, perdóname la deuda. Hermano, papá, tío, amigo, perdóname la deuda. Yo algún día te lo pagaré. Y esa persona será movida a misericordia y de pronto nos puede dar la oportunidad y extenderá su misericordia. De pronto nos da la libertad para que le podamos algún día pagar. O de pronto simplemente toma la decisión y dice, yo le perdono la deuda. Lo suelta, le da la libertad. Hermanos, si Dios coloca en nuestro corazón, en nuestra vida, de que si tenemos algún deudor, alguien que nos debe, tanto económicamente, dinero o otras cosas, o males que nos han hecho, es momento en que nosotros perdonemos. Es momento en que nosotros digamos, Señor, yo entrego esa carga. O sea, le entrego, le doy la libertad, le perdono eso y le doy la libertad a esa persona para que también ellos puedan tener libertad, así como un día Dios usó de libertad para nosotros. Nosotros éramos esclavos del diablo. El diablo nos tenía esclavizados, pero vino, ¿sabe quién vino? El Señor Jesús. Vino desde los cielos a traernos el amor del Padre, a darnos a conocer ese poderoso amor y misericordioso amor de parte del Padre a nosotros. Y Él vino y nos sacó de allí, del lugar de esclavitud, del lugar de tiniebla, donde éramos deudores de muchas cosas que no podíamos ni pagar. Nosotros éramos deudores porque no creíamos en Dios. Éramos deudores porque no confiamos en Dios. Éramos deudores porque éramos pecadores. Éramos deudores porque nunca tuvimos en cuenta a Dios. Pero Dios vino a nuestra vida a perdonar nuestra vida. Es nuestra deuda. Es momento en que nosotros digamos, Señor, entrego mi vida, te reconozco como mi Señor y que tú vino a pagar mi deuda, que era tan difícil de pagar. Pero el Señor Jesús pagó esa deuda, la mía, la tuya, la de todo el que me escucha. Toda persona que está escuchando este mensaje, todos teníamos una deuda que pagar. Y era tan difícil de pagar, que así vendiéramos todo lo que teníamos, no la podríamos pagar. Pero el Señor Jesús vino y con su inmenso amor, su gracia, su misericordia, Él tomó el pecado, la deuda de cada uno de nosotros y la llevó allí en la cruz de Calvario, sufriendo los azotes, sufriendo los maltratos, siendo clavado allí en la cruz con unos clavos en sus pies, en sus manos, coronado con una cadena de espinas, traspasado con una lanza, todo porque Él llevó nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra deuda, que era tan grande que no la podíamos pagar. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Así que es momento en que nosotros
hoy entendamos que todo esto lo hizo el Señor Jesús. Él fue misericordioso con nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos ser misericordiosos con otras personas? Es que en cuestiones de dinero es donde se ve uno quién es. Y a veces es tan difícil perdonar una deuda de dinero sabiendo que eso no es el todo. El dinero se acaba, la plata se acaba, las economías se acaban, todo se acaba, pero lo único que permanece es el amor, lo único que permanece es hacer misericordia, así como Dios hizo misericordia con nosotros. Todo esto hizo el Señor Jesús por amor a nosotros. ¿Cómo no podemos nosotros extender misericordia para aquellos que están necesitados o están teniendo un tiempo de dificultad difícil? Así que nosotros podemos decir en esta mañana, ¿quiénes son los misericordiosos que alcanzan misericordia? Son los que están dispuestos a perdonar las deudas y a abrir puertas de la cárcel. Y si fuere necesario, a cancelar la deuda. ¿Qué queremos hacer? ¿Echar a aquellos que no nos pueden pagar a la cárcel? ¿O estamos dispuestos a perdonar por amor, hacer misericordia con ellos y abrirle la puerta y darle la libertad? Decir, tranquilo, está pago, ya no me debe nada. Vamos a ver un tercer punto en esta mañana y lo encontramos allí en el libro de Lucas. ¿Quiénes son los misericordiosos que alcanzarán misericordia? En Lucas 10:30 al 37, solamente vamos a leer del versículo 33 en adelante. Dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Qué tremenda actitud de este buen samaritano. La historia nos muestra que era un hombre que venía de Jerusalén a Jericó, pero fue atrapado por ladrones. Dice que allí le robaron todo, lo golpearon, lo maltrataron, lo dejaron malherido y quedó allí en el camino prácticamente a punto de morir. Pero dice que bajó un sacerdote, bajó un levita y ninguno de ellos le puso cuidado. Apenas lo veían y pasaban de largo. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos algo en la calle? Somos misericordiosos con aquellas personas que sufren, que padecen, que tienen necesidad, que están allí en la calle. Simplemente los miramos y pasamos de largo. ¿Somos como ese sacerdote? ¿O somos como ese levita? ¿O somos como ese samaritano que estamos hablando en esta mañana? Dice que ese samaritano, dice que se acercó, dice viéndole. Dice que se acercó a él y viéndole fue movido a misericordia. Dice también, aquí estas son acciones que de un buen samaritano. Lo vio, se acercó y fue movido a misericordia. Dice, y acercándose le vendó sus heridas. Tuvo tiempo, de pronto tenía buen conocimiento de ayuda, de primeros auxilios. Era un primer respondiente en caso de emergencia, en caso de necesidad. Vino y le vendó las heridas. Dice, y echándole aceite y vino, o sea, tuvo la oportunidad de hablarle la palabra de Dios, de ungirlo, de hablarle del Espíritu Santo, hablarle la palabra que es poderosa en momentos difíciles. Y todo esto tuvo tiempo para hacerlo. Y dice, y aparte de eso, tomó fuerzas, cogiéndolo, llevándolo, colocándolo sobre su cabalgadura para llevarlo a un lugar donde lo podían atender. Dice, y lo llevó al mesón, o sea, es como haberlo llevado a la clínica, a un lugar de reposo, a un centro médico donde lo podían atender. Dice que lo llevó allí a ese lugar para que cuidaran de él, le curaran, lo acabaran de restaurar, de cuidar, de sanar esas heridas. Pero dice que otro día él partía, pero sacó 2 denarios
y lo dio al mesonero y le dijo, cuídale. ¿Cuántos de nosotros nos movemos en esa área? ¿Será que nosotros sí somos capaces de dar dinero en caso de necesidad a aquellas personas que lo necesitan? Así como este samaritano que sacó dinero y lo pagó y aún dijo, si gasta más, yo se lo pagaré cuando regrese. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Esa es la actitud de un buen samaritano. Como en nuestra vida, como hijos de Dios, ¿somos buenos samaritanos o simplemente somos que decimos ser hijos de Dios? Decimos tener el amor de Cristo, decimos ser misericordioso, pero nuestras actitudes, nuestra forma de vivir, nuestras acciones dicen todo lo contrario. Nosotros como hijos de Dios debemos de movernos como este buen samaritano, porque esas son las enseñanzas de Dios para todos nosotros, para que nosotros apliquemos cada enseñanza, cada palabra que Él nos da, para que nosotros la pongamos en nuestra vida y aprendamos a hacer misericordia, así como el Señor Jesús hizo misericordia con nosotros y nos dio ejemplo en este mundo. Nosotros podemos deducir en esta mañana quiénes son los misericordiosos que alcanzan misericordia. Son los que están dispuestos a invertir tiempo, dinero, sacrificio, de comodidad personal. Como aquel buen samaritano de esta parábola. Esta parábola el Señor Jesús nos la dejó y la dio para que nosotros aprendiéramos a ser esos misericordiosos, a movernos en misericordia. Aprendamos de esta parábola, aprendamos del Señor Jesús, movámonos en misericordia. ¿Cuánta gente vemos, aún familiares, aún personas conocidas, aún personas que están alrededor nuestro, y nosotros a veces no nos movemos en misericordia, simplemente vivimos nuestra vida, seguimos nuestro camino, como lo hizo el sacerdote, como lo hizo el levita, y no usamos de ser esos buenos samaritanos que nos acercamos y nos dolemos por la necesidad de ese prójimo, esa persona que está tirada allí, que está necesitada, que está aguantando hambre, que está padeciendo necesidad, que pronto está herida, pero nosotros simplemente nos hacemos a un lado. Es hora de que nos acerquemos a Él y seamos misericordiosos como Cristo Jesús fue misericordioso con nosotros. Vamos a ver un cuarto punto en esta mañana. ¿Quiénes son los misericordiosos que alcanzan misericordia? Para esto nosotros vamos al libro de Jueces, capítulo 2, 18. Jueces, capítulo 2, 18. ¿Quiénes son los misericordiosos que alcanzan misericordia? Lo vamos a ver acá. Si nosotros vemos este versículo, y vamos a leerlo, dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia, por sus gemidos a causa de los que le oprimían y le afligían. Esto nos habla de quién, del pueblo amado de Dios, del pueblo de Israel. Estuvo allí 40 años en la tierra de Egipto, oprimido por los egipcios, que los egipcios reflejan o dan a conocer la obra de Satanás. Y hoy en día nosotros tenemos un opresor, que es el diablo, es el que oprime nuestras almas, es el que está colocando lazo, cadenas en nuestra vida. Es el que nos oprime día y noche. Pero si nosotros vemos la historia en este versículo, es toda la historia del pueblo de Israel. Dios los defendió, Dios los sacó de allí, de ese pueblo donde los tenían esclavizados, donde los maltrataban, los sacó a libertad. Tuvieron que pasar muchas pruebas en el desierto, pero Dios los llevó a una tierra que fluye leche y miel. Después de la muerte de Josué, sucede esto, que Dios levantó jueces para que gobernaran
o fueran dirigidos por esos jueces. Pero el pueblo de Israel se olvidaba de Dios. Y fue una constante en medio del tiempo de los jueces. Un juez direccionaba bajo los parámetros de Dios y los guiaba, los direccionaba. Pero moría ese juez y ya estaban haciendo otra vez, volviendo a su idolatría, volviendo a sus andanzas, se olvidaban de que Dios había sido bueno. Mientras ese juez estaba, Dios los guardaba, Dios los protegía, y así sucesivamente venía sucediendo. Pero la gente siempre tiende a buscar, a volver al viejo camino. Y el pueblo de Israel hacía lo mismo. Volvía a buscar sus dioses ajenos, a esos dioses del mundo, a esos dioses que solamente son hechos de oro, de plata, de madera, de hierro, que tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen, tienen boca, pero no hablan, tienen manos, pero no palpan. Esos son los ídolos de este mundo. Pero nosotros que conocemos al Dios de la Biblia, el Dios que vino a este mundo, que fue a la cruz, que murió y fue sepultado, pero resucitó al tercer día. A ese Dios adoramos, a ese Dios exaltamos, a ese Dios glorificamos. Ojalá nosotros como hijos de Dios no seamos como ese pueblo de Israel, que después de conocer la luz, después de conocer a Dios, después de conocer la obra de Cristo Jesús, nos volvemos a los ídolos, a esos ídolos que no hablan, a esos ídolos que no ven, a esos ídolos que no tocan. En cambio nosotros tenemos al Dios Todopoderoso, al Dios que nos abraza, al Dios que nos sustenta, al Dios que ama nuestras vidas, al Dios que nos acaricia en momentos de tristeza, de aflicción, de dolor, de necesidad. Él siempre está para consolarnos, pero porque tenemos a un Dios vivo, que Él actúa en los momentos en que nosotros lo necesitamos. Pero cuando adoramos a un Dios muerto, ese Dios no nos toca, no nos habla. Yo creo que es momento en que nosotros seamos esos hijos de Dios, obedientes a su palabra. Dice la palabra que mientras estaban los jueces, Jehová los guardaba. Pero sin embargo, vemos que Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno. Así como Dios fue bueno con el pueblo de Israel, dice que Jehová era movido a misericordia por causa de los gemidos y las opresiones y las aflicciones del pueblo de Israel. ¿Cuántos de nosotros éramos esclavos y estábamos bajo el dominio, bajo el yugo de Satanás? ¿Cuántos están en el mundo que nos rodean y todavía están afligidos, allí agarrados por grillos, por cadenas, aplastados allí en el pecado, en la maldad, en la idolatría, en la hechicería, en la brujería, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la borrachera, en el cigarrillo, en las drogas y en todo este pecado que hay en este mundo? Y muchos están atrapados allí, pero yo creo que es hora de que nosotros como hijos de Dios nos levantemos y hablemos del gran Dios que nos sacó a libertad, que nos quitó nuestras cadenas, que nos sacó a libertad, que quitó esos opresores, que venció a ese opresor y que hoy tenemos libertad. Les quiero decir que solamente el único que trae libertad a nuestra vida es Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a este mundo a librar a todo aquel que está oprimido por el diablo. La palabra de Dios allí en el libro de Isaías 61:1 nos dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hoy es que el tiempo en que nosotros podemos, Señor, traer libertad a todo aquel que está oprimido por el diablo, a que todo aquel que está bajo su yugado, bajo la esclavitud de Satanás. Es tiempo de que le hablemos del que nos trae libertad, que la única libertad está en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Dice también la palabra que no hay intermediario entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hecho hombre. A Él es el que tenemos que acudir y pedir y predicar y llevar esa palabra, ese evangelio de salvación que trae libertad al cautivo, al oprimido por Satanás. Es tiempo de que nos levantemos, pastores, líderes, hermanos de la iglesia y todo aquel que tiene temor en Dios, todo aquel que ha reconocido a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Es tiempo de que nosotros llevemos la palabra de salvación, el evangelio que trae libertad al cautivo, al que está preso allí. Por eso nosotros tenemos que hacerlo. Y este versículo debería ser un versículo clave, que lo debíamos de tomar como nuestra bandera, para que como pueblo de Dios nosotros salgamos a llevar la palabra de Dios donde quiera que vayamos, sabiendo que en Él, en Cristo Jesús, tenemos libertad. Es tiempo de buscar a Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Libertador. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Podemos nosotros en esta mañana concluir de la siguiente manera este versículo. ¿Quiénes son los misericordiosos que alcanzan misericordia? Son los que aprenden de Dios a tener misericordia de los oprimidos y afligidos por el diablo. Ojalá en eso estemos nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, que conocemos a Cristo Jesús, que decimos predicar de Cristo Jesús, que decimos ir a la iglesia, que sabemos orar. Ojalá seamos nosotros esos que hemos aprendido del Señor Dios Todopoderoso, que nos sacó un día de tinieblas y nos puso en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora quiero dar el último punto. ¿Cuáles son las promesas para los misericordiosos? Como vimos en el versículo que iniciamos, en Mateo 5:7, ahí encontramos la promesa para toda persona que es misericordiosa. Por eso dice este versículo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Qué bonito versículo, ¿cierto? Y qué bonita promesa. Y esto es para todos aquellos que hacemos misericordia. Dios dice que esa misericordia también nos alcanzará para nosotros. Todo aquel que haga misericordia, vamos a alcanzar esa misericordia. Y esas misericordias es promesa para aquí en la tierra como para la eternidad. Cuando estemos en el cielo, vamos a gozar de esas infinitas misericordias que Dios tiene preparada para todos los que somos misericordiosos. ¿O qué piensa usted? Que un día nosotros tenemos que entregar cuentas a Dios. Un día Dios nos va a juzgar. ¿Qué hicimos en este mundo? ¿Qué hicimos con las enseñanzas? Con todo lo que el Señor nos dio de instrucciones. ¿Las usamos bien o no las usamos? ¿Usamos de misericordia o no las usamos? ¿Sabía que un día nosotros vamos a ser medidos? Y dice la palabra de Dios ahí en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Qué quiere, hermano? ¿Con qué vara, qué tipo de vara quiere ser medido? ¿Quieres ser medido con la vara de misericordia? Porque vamos a ser medidos. ¿Cuál fue nuestra actitud en esta tierra, en este mundo? ¿Fuimos misericordiosos con el necesitado? ¿Fuimos misericordiosos con la persona que estaba allí tirada? ¿Fuimos misericordiosos con el que nos debía? ¿Fuimos esa clase de hijos de Dios que fuimos misericordiosos para que Dios tenga misericordia con nosotros? ¿Con qué vara quiere ser medida? Ojalá todos deseemos hacer misericordia para que nosotros seamos medidos con esa misericordia, con esa vara de misericordia. Esta palabra nos lleva a finalizar este pasaje de la siguiente manera. ¿Cuál es la promesa para los misericordiosos?
La promesa del Señor Dios Todopoderoso y fiel para el misericordioso es que alcanzará misericordia, tanto aquí en la tierra como en el cielo, en la eternidad. Vamos a gozar de esas misericordias, porque con la misma misericordia que tuvimos, lo medirá el Señor. ¿Con qué vara queremos ser nosotros medidos? Esa es la pregunta. Ojalá usemos de misericordia para que Dios también nos mida con esa vara de misericordia. Hoy vamos a concluir nuestro mensaje y encontramos aquí 4 conclusiones. La primera conclusión: los bienaventurados misericordiosos que alcanzan misericordia son los que buscan la oportunidad de hacer misericordia y devolver el bien recibido. Ojalá nosotros seamos esa clase de misericordiosos. Segunda conclusión: los bienaventurados misericordiosos que alcanzan misericordia son los que están dispuestos a perdonar deudas y abrir las cárceles. Tercera promesa: los bienaventurados misericordiosos que alcanzan misericordia son los que están dispuestos a invertir tiempo, dinero, sacrificio personal. Y vemos una cuarta y última conclusión: los bienaventurados misericordiosos que alcanzan misericordia son los que aprenden de Dios a tener misericordia de los oprimidos por el diablo. Que esta palabra quede en nuestro corazón y que siempre usemos estos puntos y podamos hacer misericordia de acuerdo a lo que nos enseña en este mensaje. Esta bienaventuranza de misericordiosos que alcanzarán misericordia. Ojalá nosotros podamos hacer esa misericordia. Así que vamos a disponer nuestro corazón y vamos a orar para que en este tiempo tan difícil que vivimos, estamos viviendo aquí a nivel nacional, a nivel mundial, Dios extienda esa misericordia con nosotros, porque Él siempre ha sido misericordioso. Y hoy queremos orar y clamar a Dios para que Él extienda su misericordia a todos nosotros. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar y pedirle a Dios que Él obre en nuestras vidas. Padre del cielo, nosotros hoy levantamos, Señor, nuestra voz delante de tu presencia, Señor. Vea, Señor, la situación en que estamos viviendo, Señor, en este mundo, tanto en Colombia como en el mundo entero, Señor. Muchas personas estamos sufriendo, nos sentimos aprisionados, Señor, por este virus COVID-19, que está trayendo tanta mortandad a la humanidad, Señor. Pedimos, Señor, que tú extiendas, Señor, tu misericordia sobre toda la tierra, Señor. Porque tú viniste, Señor, a liberarnos, a traernos libertad, Señor. A libertad al cautivo, Señor. Y hoy estamos, Señor, oprimidos por este virus, Señor. Pero pedimos en el nombre del Señor Jesús que tú, Señor, deshaga, Señor, todo plan del diablo, todo virus, toda plaga, Señor, que se pueda levantar en contra de la humanidad, Señor, para que tú, Señor, lo destruyas, Señor, y haga que tengamos misericordia, Señor, en este tiempo tan difícil, Señor. Restaura, Señor, nuestro corazón. Restaura, Señor, nuestra manera de hablar contigo. Si no te conocemos, Señor, es tiempo, Señor, de que te busquemos, que reconozcamos que solamente hay un Dios en los cielos y que Él es el único que trae respuesta a nuestra vida tan difícil, tan atribulada en este tiempo, Señor. Y solamente en Él tenemos palabras de vida eterna. Solamente en Él te alcanzaremos misericordia, Señor. Así que en esta mañana yo quiero pedir que ojalá aquel que no haya orado, que no haya tenido un encuentro con Dios, hoy pueda decir: Señor, necesito que tú vengas a mi vida. Hoy yo te reconozco como mi Dios, mi Rey, mi Salvador. Y hoy te pido que venga a mi vida, que llene mi corazón. Yo reconozco que soy pecador, que necesito de ese perdón
de pecados, que tú tengas misericordia de mí, Señor. Hoy te invito a que vengas a morar a mi corazón, a mi vida, y que tú me ayudes a vivir el resto de días que tú me tengas en esta tierra, viviendo bajo la cobertura tuya, sabiendo, Señor, que tú tienes misericordia con los pecadores, con los que invocan tu nombre, Señor. Yo hoy, Señor, te pido, Señor, por todos aquellos que no han escuchado y que no han querido entender, que hoy sea el día de que escuchen la voz de Dios, que hoy sea el día en que tengan un encuentro personal con Cristo Jesús, nuestro Salvador, Señor. Hoy te pido, Padre del cielo, que tú extiendas, Señor, tu misericordia sobre esta humanidad y que podamos ser librados de este enemigo que nos está asediando en este tiempo, que hoy es tiempo de que nos unamos y nos postremos ante Dios. Que nos postremos en adoración, alabanza, reconociendo y pidiendo la gracia, la misericordia a nuestro Padre del cielo, que vendrá a través del Señor Jesús para nuestras vidas, Señor. Yo pido hoy que el Espíritu de Dios nos acompañe, nos guíe a buscar tu presencia, a cada día levantarnos en adoración y alabanza, a cada día proclamar que necesitamos del gozo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo bendigo hoy a todos los que escucharon este mensaje y pido que la gracia de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo repose en cada uno de nosotros. Hoy te doy la gloria, la honra, la alabanza en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.